Muy buenas, saludos para todos. Qué bueno que están con nosotros. Yo soy Nino, esto es Ser Sostenible, ya estamos en el aire. He querido traer a un invitado muy especial, lo vi en redes sociales exponiendo sus ideas, conceptos y me pareció que valía mucho la pena traerlo acá para que los pueda exponer frente a este público. Él es Felipe Gavilán y es candidato, precandidato más bien, a diputado por el partido Opción Democrática. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias, Nino. Un placer estar aquí. Seguro que muchos lo han visto en redes sociales porque Felipe se está convirtiendo en un pequeño fenómeno, ¿no? En Instagram, en TikTok, etcétera, porque su modus operandi es un tanto disruptivo, ¿cierto? Poco común, yo diría. Claro. Podríamos llamarlo así. Sí. Cuéntanos cómo te introdujiste en la política y digamos que los aspectos fundamentales de tu proyecto. Muy bien. Yo voy visualizándome poco a poco en la política a partir de la campaña de un político estadounidense llamado Bernie Sanders, el cual me demostró que la política se puede hacer de una manera diferente a como la hacemos tradicionalmente en la República Dominicana. Mientras que en la República Dominicana pensamos en política, oímos la palabra política y pensamos en bandereo, pensamos en caravaneo y pensamos en un tro de cosas que de verdad no nos van a ayudar a avanzar. Pensamos en cajita de comida, lo cual nunca nos va a llevar al desarrollo. Mientras que yo veo a otros políticos de otros países, en este caso el señor Bernie, el cual tiene una campaña basada en propuestas, primero que nada, un montón de ideas que se entiende que van a ayudar a progresar a la clase trabajadora, en este caso de la nación norteamericana, de Estados Unidos. Y por otro lado, algo que me llamó mucho la atención es que su campaña se financiaba con el dinero de la gente de a pie. O sea, la donación promedio en la campaña de Bernie era de $27, que serían unos 1.500 pesos más o menos hoy en día. Pero ese señor llegaba a recaudar montos de hasta $100 millones a partir de donaciones pequeñas. Y yo pienso que eso es fundamental porque eso ayuda a que la gente se empodere y se involucre en la política y no piense que la política es solamente para las personas ultra ricas ni para el gran empresariado, sino que todos podemos participar en la política. Eso por un lado. Por otro lado, en el 2020... yo veo lo que pasa con la Plaza de la Bandera, yo veo que se suspenden las elecciones en la República Dominicana y yo me empiezo a sentir mal conmigo mismo porque yo empiezo a pensar, óyeme, ¿qué yo estoy haciendo por mi país? ¿Qué es suficiente ser un buen ciudadano? Hasta ese momento yo era una persona que estudiaba, yo hice mi licenciatura, yo estaba trabajando, o sea, yo estaba escalando salarialmente, había, digamos, escalado en distintos trabajos, o sea, me estaba yendo bien. ¿Qué tú estudiaste? Yo hice una licenciatura Felipe. en educación, mención matemática. Sin embargo, yo no he pisado un aula ni un solo día de mi vida porque, lamentablemente, cuando yo entré a estudiar educación por pasión, me encanta enseñar. O sea, no hay más nada que a mí me guste, que me llene el corazón, que no sea enseñarle a la gente para que salga adelante. Sin embargo, lamentablemente, yo empecé a estudiar antes de que se aplicara el 4% a la educación del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa? Que los salarios de los maestros eran pésimos en este país en aquel entonces. Y yo dije, wow, pero yo no puedo decir que está estudiando tanto para ganar 10.000 pesitos, que fue lo que me ofrecieron una vez. Sí. Incluso recuerdo. No, entonces me puse a estudiar paralelamente programación, desarrollo de software, de manera, digamos, independiente, siendo autodidacta. Logré conseguir mi primer empleo y por ahí he escalado. Y hasta el 2019 yo estaba trabajando en el sector privado, el mismo tema de la programación. Ahora yo lo que soy es un emprendedor. Porque yo básicamente, dado que me encanta tanto la enseñanza, lo que hago es enseñar a otros a programar a través de mi propio negocio. Yo básicamente lo que hago es que yo tengo una plataforma a través de la cual yo subo los cursos para que la gente los compre por ahí y eso es básicamente de lo que yo vivo. Y la gente los compra. Bueno, vivo de eso. Tengo Sí. 4 años viviendo de eso. Bueno, excelente. Sí. Y es también un buen ejemplo, ¿no? Para mucha gente que no sabe qué hacer, ¿no? Que no tiene trabajo, pero tiene conocimiento, ¿verdad? Es una forma también de que la gente se motive por ese lado. Me parece interesante lo que tú mencionaste sobre Bernie Sanders y es precisamente lo que me llamó a mí la atención de tu campaña. Tú no aceptas dinero de rico. O sea, que aquí viene un Bichini, un Barletta, un Risek a decirte, mira, Felipe, me encanta tu proyecto, yo te voy a dar 30 millones de pesos para promoverlo, para financiarlo. Tú le dices que no. Yo le digo que se lo den a John Péame. No, en mi campaña ese dinero no cabe. Actualmente mi campaña lleva algunos 130.000 pesos en donaciones y la donación promedio hasta ahora es de 455 pesos. Es decir, hay personas que me donan un chimá, 500 pesos, hay personas que me donan menos. El otro día una persona de San Cristóbal me donó algunos 95 pesos, si mal no recuerdo, según el comprobante que me mandó. Bien recibidos.
Bien por ti. recibidos. Sí, 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 yo los recibo todos. Una mujer de Herrera me mandó 50 pesos el otro día y yo estoy contento porque son donaciones que para mí significan mucho porque son personas que hasta ahora posiblemente no sentían que era posible para ellos participar de una manera tan activa en una campaña política, financiándola. 95 pesos parece poco, pero yo le decía a esa persona de San Cristóbal que con 95 pesos yo imprimo como 30 volantes. Esos son quizás a lo mejor 30 votos. Y es con transparencia, o sea, tú, los 95, ya ahí está el recibo y esa persona sabe que tú los vas a utilizar bien. Correctamente. Yo cada cierto tiempo hago una rendición de cuentas. Una vez al mes yo hago una rendición de cuentas en donde yo digo cuántos han sido mis ingresos, pero también los gastos. Por ejemplo, este 1 de septiembre pasado yo hice mi última rendición de cuentas y yo saqué una factura en donde yo mostraba que yo gasté 7,000 pesos en imprimir 2,000 volantes de una tienda de Villa Consuelo. O sea, el donante puede ver en qué yo estoy gastando su dinero, porque al final la política se trata de rendirle cuentas a la gente. Entonces, como ellos son mis donantes, yo debo de decirles en qué yo estoy gastando su dinero y que lo estoy haciendo de la manera más eficiente posible. Y lo principal también, que tú haces eso porque si eres financiado por las grandes familias, por las familias poderosas, luego, cuando tú seas legislador, vas a deberle favores a esas familias. Que es uno de los grandes problemas que tenemos en la República Dominicana, que tenemos... podemos ver en artículos como Diario Libre que vemos que en la campaña del 2020 al PRM le donaron de hasta 8 millones. Por ejemplo, yo siempre destaco el caso de la constructora, no recuerdo bien el nombre, GBH, algo así, pero que donde 2 directores generales de esa constructora le donaron cada uno al PRM 8 millones de pesos. Y luego uno se pregunta, pero óyeme, ¿pero es que eso es de la abundancia de su corazón o es que esperan conseguir algún tipo de favor político? Y es un problema, porque entonces si algún día ellos reciben algún tipo de beneficio, algún tipo de licitación que la ganan, quizás sea limpiamente, yo no estoy diciendo que están haciendo algo ilegal, para nada, pero si se lo ganan, ¿qué va a pensar la gente? Que fue por de verdad que presentaron la mejor propuesta. Porque calificaban. La mejor propuesta para la licitación, o esos 16 millones de pesos tuvieron algo que ver. Esas son dudas que yo pienso que lacera nuestra democracia, porque hace a la gente pensar que el rico tiene más derecho que el pobre, y no debería ser, porque todos somos iguales al final. Bueno, mira, yo tengo la teoría de que todos y cada uno de los grandes problemas que tenemos en la RD son culpa de los legisladores. Alguien me va a decir, Nino, tú estás loco o whatever, pero esa es una teoría que yo tengo en mí, nadie me saca de ahí, porque los legisladores, estamos hablando del primer poder del Estado, ¿no? El poder legislativo se supone que es el poder que representa el equilibrio, que tiene que equilibrar los poderes y que tiene que de alguna manera alarle las orejas al Ejecutivo, ¿cierto? Pero sabemos lo que hacen los legisladores en la RD, se apandillan cada vez que pueden con el Ejecutivo y legislan no necesariamente en favor del votante, sino de otros intereses, de intereses foráneos, de intereses de multinacionales o de empresarios. Entonces, en ese sentido, yo quiero que tú le expongas a nuestro público las propuestas que tú tienes como legislador. Yo tengo básicamente 3 propuestas banderas que son con las cuales yo me presento. La primera es una ley de emergencias que básicamente lo que busca es evitar que cuando llevan una persona pobre a una emergencia de una clínica lo puedan rebotar, porque ahora mismo si una persona pobre no tiene dinero para hacer un depósito, no lo atienden en la emergencia y por tanto eso pone en peligro su vida, lo cual lamentablemente, ciertamente ha acabado con la vida de algunas personas. Por ejemplo, Ana Karina Reynoso, una mujer de San Cristóbal, perdió la vida porque en la clínica Independencia se negaron a atenderla porque carecía de 8,000 pesos para hacer un depósito y ahora esa dominicana no está entre nosotros. La propuesta ahí es encarcelar al médico o al director de la clínica u hospital que imponga esa política de que no atiendan a las personas sin un depósito y también una sanción económica importante a la clínica a manera de disuadirla para que no siga haciendo esa práctica. En segundo lugar, también siguiendo con el tema del derecho a la salud, está una ley de recetas médicas, que es algo que se aplica en muchos países del mundo. Básicamente, ahora mismo cuando tú vas al médico y te atienden y te hacen tu recetica, tu tratamiento, algunos médicos te ponen la marca del medicamento. ¿Pero por qué? Porque ese médico usualmente tiene algún tipo de trato con la farmacéutica que le va a pasar una comisión a medida que más pacientes compren ese medicamento a través de esa receta. Lo que proponemos es prohibir que se coloque la marca del medicamento en la receta. ¿Por qué? Porque al final tú no bebes marca. Yo pienso, tú bebes medicina, tú bebes lo que se conoce como el principio activo. El compuesto activo, el compuesto o el principio activo, que es como el ingrediente que tiene el medicamento. Y de esa manera, eso va a abaratar el costo de la salud en la República Dominicana sin subirte la prima de tu seguro y sin subirte un solo peso de impuesto. Y en tercer lugar,
A los jóvenes le pasa mucho que no pueden conseguir su primer empleo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no pueden conseguir un empleo. Entonces tú tienes como que ese círculo vicioso ahí que es difícil de destrabar. Pues este proyecto de ley busca exactamente eso, y es que es un proyecto de ley del primer empleo, que básicamente le otorgaría un incentivo fiscal a las empresas que contraten a personas sin experiencia. De esa manera estamos en una situación ganar-ganar, porque se beneficia a la empresa que consigue un trabajador y paga un poquito menos de impuestos por ese crédito fiscal, y también tenemos al trabajador que por fin se logra insertar al mercado laboral y puede entonces adquirir experiencia y seguir escalando. También una cuarta propuesta que yo sé que ha sonado en las últimas semanas es la eliminación del impuesto al anticipo para las pymes. ¿Qué pasa? Que el impuesto al anticipo, como su nombre lo indica, es un impuesto anticipado que se paga antes de tú recibir unos ingresos. Básicamente, tú este año recibiste ciertos ingresos, un ingreso sobre la renta, tienes que pagar el impuesto sobre la renta por ese ingreso, y el año que viene como que la DGI te proyecta que tú vas a ganar algo similar. Entonces tú tienes que pagarlo de manera anticipada mensualmente. Pero eso no debería ser, porque hay empresas, sobre todo las pymes, que tienen fluctuaciones en sus ganancias y por tanto eso puede hacerlas incluso que salgan del mercado, que quiebren. Y por tanto proponemos eliminar el impuesto al anticipo como mínimo para las pymes, para que esos negocios se puedan seguir desarrollando sin tener que pagar ese impuesto que se supone que era transitorio, que fue creado en el 2001, transitorio que era por algunos años y ya lleva 22 años. Es correcto, era transitorio y ahí lo tenemos, el famoso, el tristemente célebre anticipo. Bueno, Felipe, la verdad es que muy nutritivo nuestro encuentro. Lamentablemente hemos llegado al final, ya no tenemos más tiempo. Si tú tienes algún otro mensaje, un mensaje final que quieres darle a la audiencia y por supuesto tus redes sociales para que el público pueda entrar en contacto con todas las cosas que tú proyectas, que son interesantísimas sobre los temas de actualidad, pues ahí están las cámaras. Yo quisiera decirles que todos podemos entrar en la política y es muy importante que lo hagamos porque quien no se mete en política, la política se mete con él. La política tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la seguridad ciudadana. Cualquier problema que tú tengas solamente se soluciona a través de la política. Las soluciones individualizadas no funcionan. Quizás funcionarán para ti, a lo mejor, pero lamentablemente a gran escala no nos ayudan a avanzar como país, y por eso yo te invito a que te sumes a cualquier campaña política, que lo conozcas, que te acerques a la persona, que veas cómo está haciendo campaña. Si hace campaña regalando fundita de comida, ya tú sabes que ahí no es. Ahí no. Ahí no es. No, ahí no es, porque eso no nos ayuda a progresar. Busca un candidato que se financie con el dinero de la gente y que por tanto no le va a deber favores a los ultrarricos de la República Dominicana. Y segundo lugar, que tenga propuestas que tú entiendas que de verdad van a hacer una diferencia en tu vida. Y para aprender más acerca de mi proyecto, me pueden buscar en TikTok y en Instagram a través de Felipe Gavilán M. Felipe Gavilán M, TikTok e Instagram. Bueno, pues muchísimas gracias a Felipe Gavilán M por haber estado con nosotros acá en Ser Sostenible, y a ustedes les invitamos a que estén con nosotros de nuevo en otra oportunidad la próxima semana. Adiós. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.